Hola, buenos días. Os voy a hablar del último trabajo, el trabajo 3 para el tema uno, donde os voy a pedir que analicéis alguna tesis doctoral, cualquiera que queráis, a partir de su búsqueda que hagáis en las bases de datos de la biblioteca, por ejemplo, o si ya la tenéis, porque la estáis estudiando ya para vuestro trabajo, pues oye, pues ya la tenéis avanzado, ¿no? En ese aspecto. Pero lo interesante es que sea sobre todo relacionado con una temática que os interese, que no sea cualquier tesis por hacer este trabajo simplemente, sino que podáis usarla un poco dentro de alguna línea que pensáis que os va a interesar investigar. Entonces, bueno, las diferentes ideas que nos va a aportar esta profesora, Judy Maxwell, y mi aportación personal para el trabajo que quiero que hagáis, ¿no? La tesis. Bueno, aquí veis el chimpancé reflexionando. Nosotros somos también homínidos, entonces reflexionamos sobre nuestra etapa última, en este caso, de la tesis doctoral, que sería el final ya de la vida académica de cualquier universitario. Ya no hay un grado superior a ser doctor o doctora académicamente. Entonces aquí es, digamos, la investigación máxima que podemos hacer, la más compleja, la más avanzada, ¿no? Luego está la investigación postdoctoral, pero eso ya es otro mundo, eso ya es otra cosa, en otro sentido. Pero aquí sí que nos la jugamos todo, ¿no? Porque tenemos que demostrar que somos válidos como investigadores. Entonces, vamos a hablar de diferentes ideas para hacer una tesis doctoral y luego os explicaré qué quiero que hagáis, ¿no? Bueno, la idea esta de que los académicos, el erudito en su tema, va a escribir pues porque querrá que le lean, no para él o para ella solo, ¿no? Entonces, el final del trabajo es que nos lean en nuestra comunidad académica o más o fines que ya hemos visto que pueden ser más fines además de los académicos. Eh, ¿Cuál es la noción de la palabra tesis? ¿Cuál es el concepto? Tendríamos que poder, bueno, si queremos nos remitimos etimológicamente a la palabra tesis del griego. Eh, Tiende a tener el significado de una ocupación, un sitio, un puesto. Antiguamente, como veis en la foto, pues se subía uno a un podio y hablaba desde ahí con una autoridad académica. Entonces, esa es la tesis. Puede ser una idea simplemente que una persona expone, como dice Gavioli, pero es una idea que es compleja y hay que estudiar, ¿no? Diferentes competencias, destrezas académicas que ya tenemos universitarias para poder hacer una tesis, como por ejemplo el análisis de fuentes, el diseñar o estructurar una investigación, el poder presentar una investigación. Unas las tenemos mejor desarrolladas, otras menos, o otras tenemos que desarrollar, que fomentar, digamos, en nuestro trabajo. Eh, pero que son las que vamos a tener que, por supuesto, enfatizar en las tesis junto a otras, ¿no? Como por ejemplo, pues validar la información, eh, realmente saber escribir, estructurar, redactar esa tesis, etcétera, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que sea una contribución original, novedosa, capacidad de trabajo en ese aspecto para poder hacerlo. Ya, de eso ya hemos hablado, ¿no? Tipos de tesis también hemos hablado un poco antes, pero bueno, aquí esta profesora nos dice en inglés, pues el Big Book, que es un poco más el trabajo si siempre, el más normal, el más común que hacemos, que sería el argumentar algo basándonos en datos, en trabajo de campo, en pruebas, en análisis, etcétera, ¿no? Luego está el Bunch of Papers, vale, este le llama así, esta autora, pero no deja de ser la tesis de revisión panorámica, revisión generalista de un tema, pues a partir de diferentes subtemas, ¿no? Que se han tratado, pero no están debidamente enlazados, no están debidamente asociados, no se le ha dado esa visión que aporta esta nueva autora, este nuevo autor. Y luego hay otro que llama Creative Exegesis. 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 Pues, ¿qué es el exegesis creativo? Es un poco más en el terreno de las bellas artes, a lo mejor también en historia del arte se puede hacer, ¿no? Es
glosar diferentes obras artísticas que no se han tratado suficientemente, pues a través de un trabajo de campo que se habrá hecho, pues informar sobre todas estas obras artísticas, su carácter novedoso que se ha descubierto en ellas, etcétera, ¿no? Deciphering academies, el argot, el lenguaje académico que se usa mucho, ¿no? Entonces aquí es la capacidad, la competencia del doctorando o doctoranda para poder transmitir ese mensaje de una manera académica, de una manera formal, ¿no? Aquí hay un chiste, obviamente, en inglés, porque son frases aquí que se usan mucho en el lenguaje académico, en este tipo de argot, y que a veces, pues bueno, pueden esconder ideas del inconsciente de ese doctoranda, ¿no? Pero bueno, son chistes que a veces se usan pues pues como la palabra etcétera, ¿no? Cuando hay más cosas, pero no se acuerda uno de ellas, pues se pone etcétera, cosas así, ¿no? En fin, es una identidad académica la que se va transmitiendo a través del escrito por el autor-autora de la tesis, ya familiarizada con ese discurso académico. Entonces, a través de, obviamente, la lectura extensa de muchas fuentes sobre ese tema, una ya se va familiarizando, ¿no? Y va escribiendo, ¿no? Con este tipo de lenguaje. Todas estas ideas, pues más o menos ya las hemos visto en el trabajo de investigación, pero en una tesis doctoral son fundamentales. Veis, por ejemplo, que todo esto que sea de la literatura, la bibliografía en la que se basa uno, debe estar plasmado, debe estar escrito muy claramente en la tesis doctoral. Esa es una de las preguntas del trabajo que voy a hacer, que veáis que esto todo se plasma bien en la tesis doctoral, en el escrito. Y que se delimita totalmente el tema. Bien, se escriba con un enfoque también muy concreto. Y bueno, oye, aquí dice, pues incluso aportando nuestra propia personalidad en el escrito, ¿no? Tenemos nuestra creatividad académica de escrito, pero siempre sin desviarnos del tipo de lectura que queremos transmitir, ¿no? En la tesis. Por supuesto, el autora tiene que tener ese pensamiento crítico siempre. La voz esa que decíamos, la identidad del autor, pues tiene que ver mucho con que estamos relacionándonos con otros autores. Digamos que siempre tenemos una voz interdiscursiva. Hablamos en la tesis porque conocemos otras autorías, entonces siempre estamos haciendo referencia a nuestro trabajo, pero también a los de otros. Entonces, esa actitud tiene que estar ahí, ¿no? Y ya no solamente para seguir esos autores, sino también para criticarlos. O sea, podemos estar de acuerdo o no. Podemos encontrar vacíos en trabajos o no. Bueno, la estructura general, veis que no se diferencia apenas o casi nada de lo que hemos visto del trabajo de investigación, con las secciones distintas que tenemos en los trabajos de investigación. No me voy a detener en esto porque ya hemos hablado de ello, ¿no? Pero sí que quiero que en el trabajo tercero veáis también si existen los diferentes apartados de los trabajos de investigación. Veis que va de macro a micro estructuras, bueno, en cuanto a que son, por supuesto, secciones en las tesis doctorales, como en cualquier otro trabajo de investigación, subapartados, son convenientes ponerlos, y a micro nivel de frases, párrafos, etc. Siempre hay que contar una historia, hay que narrarlo, ¿no? Entonces hay que escribirlo de una manera secuencial, clara, lineal. No podemos estar escribiendo una novela donde el autor tiene una libertad absoluta, ¿no? Sino que aquí tenemos que tener esa fijación, esa estructura académica, ¿no? Con una secuencialidad. Veis aquí, bueno, la secuencialidad, que no se diferencia, como hemos dicho, de los trabajos de investigación que vamos a hacer en un máster, por ejemplo.
Entonces, estos son apartados fundamentales, ¿no? Que sea todo una manera de presentar la tesis que resuelva un tema, un problema. Entonces, siempre vamos a hacer todo en base a que vamos a ir paso por paso intentando resolver ese problema, ese tema. Hay variaciones, bueno, claro, por supuesto, hay variaciones, puede haber variaciones, por eso en el trabajo que hagáis quiero que me las comentéis, si hay variaciones en cuanto a la estructuración de esa tesis. El metadiscurso es fundamental, también me gustaría que vieseis eso, a ver cómo habla ese autor, si realmente está haciendo alusiones a sus trabajos, a su propio trabajo o a otros trabajos, en el sentido de que va hablando a lo largo de la tesis de etapas que está haciendo, que está desarrollando o que va a desarrollar o que ya ha explicado incluso, entonces todo eso también el metadiscurso es fundamental. Y es la señalización de dónde están las cosas en la tesis también es importante. ¿Por qué? Pues para la claridad esa de la que estamos hablando, el texto sencillo, claro, lineal, secuencial. La problemática siempre muy clara, esto también ya lo hemos visto en los trabajos de investigación, ofrecer unos objetivos muy claros. Por tanto, esto es lo que sería para el trabajo que quiero que hagáis. En la diapositiva 23, ¿veis? 23, aquí está el número, y 24. Tenéis este PDF, lo tenéis en el campus, así que lo podéis ver cuando queráis. Entonces, 23 y 24, responded a estas preguntas sobre la tesis doctoral que hayáis elegido. Están en inglés, pero os la traduzco. ¿Cuáles son las preguntas de investigación de esa tesis? A ver, que si están claras, si no están claras, a ver, buscadla. Y oye, si al final no veis preguntas de investigación claras por ningún sitio, pues lo criticáis libremente. Pues no ha quedado claro. Porque una tesis debería tener muy claras cuáles son sus preguntas de investigación. ¿Qué problemas se van a solucionar? Problemas en el sentido de, oye, asuntos. En el tema que estamos tratando hay una serie de asuntos o subtemas, si queréis llamarle así, que queremos resolver. Pues, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los objetivos? La tercera pregunta. Veis que son preguntas. Luego hay otras preguntas secundarias a esa. ¿Cuáles son los objetivos y cómo se han conseguido lograr? Vale. Entonces, ahora os hablo de eso. Y cuáles son esos objetivos y esas metas. Entonces, en este sentido, esta señora está hablando de objetivos secundarios y objetivos generales. Entonces, vamos a ver en este punto objetivos que sean del trabajo y luego ya más secundario por fases en el trabajo. Entonces, también buscáis eso. Y ahora os digo, estas otras que son un poco conectadas con esta, obviamente, pues que se hayan visto más que nada en las conclusiones a esa tesis. Entonces, la pregunta de investigación y luego cómo las explica que se hayan resuelto. En el sentido de que iremos a las conclusiones mejor y si en las conclusiones no las resuelve, pues lo criticáis también. Entonces, lo suyo es que el autor o autora de la tesis en las conclusiones resuelva esas preguntas y las explique. La solución es igual. Si hay algunas soluciones que da, pues también. Si no, pues decís que no y ya está. Bueno, no, o a lo mejor, a lo mejor las soluciones están más en los análisis de resultados, pues lo decís, lo explicáis. Y en los objetivos, cómo se han conseguido esos objetivos, o si se han conseguido en parte, o si no se han conseguido, dónde lo explica, todo eso también lo decís, lo observáis en la tesis. Y la otra diapositiva, pues aquí veis ya en castellano todo, pues para que veáis más cosas que podéis responder sobre la tesis. Entonces, veis en la tesis si está todo bien argumentado, si proporcionan contexto claro, criterios, las transiciones entre capítulos. O sea, leéis estas preguntas y las respondéis en vuestra crítica. Esto al final no deja de ser una crítica de la tesis doctoral. Entonces, respondéis a estas preguntas también. Entonces, primero estas y luego estas ya más específicas sobre la tesis doctoral también lo respondéis, todo lo que podáis. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Pues bueno, no hace falta que escribáis muchísimo.
pero yo creo que un par de folios, 3 folios, hablando sobre la tesis doctoral. Y ya está. Recordad que la tesis doctoral